El régimen castrista está logrando sobrevivir gracias a quienes ellos públicamente califican de enemigos de las remesas de los exilados cubanos y también de la ayuda de la Unión Europea. Afortunadamente se están haciendo gestiones muy serias para reducir esa ayuda europea. Y para explicar lo que está haciendo y lo que está sucediendo, está con nosotros el doctor Orlando Gutiérrez, presidente del Directorio Democrático, y el diputado salvadoreño honorable Ricardo Godoy. Ellos acaban de estar en Ucrania y se unen ahora con nosotros desde Varsovia, la capital de Polonia. Bienvenidos. Quisiera comenzar con el doctor Orlando Gutiérrez y hablar de su visita, la visita de ustedes a la capital de Ucrania. ¿Cómo se hicieron estos acuerdos para la visita? Porque la percepción que tenemos aquí, le digo a ambos, es un país en estado de guerra. ¿Cómo se hicieron estos arreglos y cómo llegan ustedes allá a Ucrania? Bueno, con el liderazgo de Sid Biriondo y el doctor Manuel Azugaray, el exilio cubano, la resistencia cubana, la asamblea de la resistencia cubana, comenzó un proceso de apoyo y de fraternidad con los ucranianos, con tanto la diáspora de Ucrania como el gobierno de Ucrania. Eso ha llevado al exilio a reunir ayuda humanitaria para enviar a Ucrania. También hemos hecho actividades conjuntas con los ucranianos. Se ha apoyado a los soldados ucranianos en las primeras líneas de combate. Y esa amistad nos ha llevado a muy buenos contactos en Ucrania y estuvimos desarrollando una serie de planes para poder, con esta visita, escalar aún más la relación entre Ucrania, que está luchando por su existencia como nación, y los cubanos, que estamos luchando también por la existencia de Cuba y por la libertad de Cuba. Así que los arreglos han sido muy extensos, las coordinaciones, y son un paso más en la dirección de luchar juntos por nuestra libertad y nuestra dignidad. Diputado Godoy, ¿cómo fue su experiencia en Ucrania como miembro de un congreso de un país democrático y cómo ve al pueblo ucraniano como líder de un gobierno y de un partido de gobierno en relación a su postura de enfrentar a los rusos y solidaridad con el pueblo cubano? La verdad que el mensaje que me traigo de Ucrania y de su pueblo, de su gente, es un mensaje de esperanza para la humanidad. Un pueblo que, a pesar de la agresión diaria que viven, con bombardeos, en el frente de batalla, con pelea dura todo el día, todos los días, después de 554 días, es un pueblo muy valiente que están peleando por la soberanía de su pueblo, por la soberanía de su territorio, y es un pueblo espectacular. Ellos, después de todas las madrugadas sufrir ataques con misiles aéreos, con drones, ellos en la mañana se levantan como un pueblo decidido a trabajar, a hacer sus actividades normales, y ellos están dispuestos a seguir dando esa lucha por la soberanía de su pueblo. Como latinoamericano es muy importante vivir esta experiencia de primera mano, porque en nuestros países existe mucha desinformación de la propaganda que viene de Rusia. Sin embargo, vemos cómo la realidad desde adentro es otra. Es un pueblo que no ha buscado una guerra, es un pueblo que no ha buscado estar en este conflicto y que lo que están haciendo es defenderse con todo lo que pueden. En la región centroamericana, que es de donde yo provengo, de mi país, El Salvador, para mí es muy importante tener la claridad de lo que está sucediendo, porque vemos cómo de regímenes totalitarios, como el cubano, como el nicaragüense, el avance de esta propaganda rusa, el avance de relaciones, entre comillas, comerciales con nuestros gobiernos, es un avance que tiene un objetivo, es un objetivo de seguir financiando esta agresión en contra del pueblo ucraniano, y es una forma también de cómo seguir manipulando las políticas de los gobiernos de nuestros alrededores en Latinoamérica. Es Claro. una experiencia muy valiosa que me traigo y, como le digo, con la claridad de lo que está sucediendo. Eh, Gracias, diputado. Una pregunta para el doctor Gutiérrez. Específicamente, Orlando, ¿cuáles fueron las gestiones que se realizaron
en Ucrania sobre Cuba y cuál fue la respuesta, la política oficial que te comunicaron los funcionarios ucranianos. En primer lugar, la entrega del premio Pedro Luis Boité 2023 en el mismo corazón de Kiev, frente a la iglesia de San Miguel. Los diputados Alexander Mersenko, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento ucraniano, y Marian Zabotinsky, que es el presidente de la Comisión Agraria, hicieron entrega de ese premio a las 137 presas políticas cubanas, marcando así la solidaridad del Parlamento, de la legislatura ucraniana con la lucha por la libertad de Cuba. Número 2, fuimos allá a denunciar que mientras tropas castristas están participando en el combate junto a las tropas rusas contra los ucranianos o bajo las órdenes de las tropas rusas y que las boinas negras castristas han sido enviadas a Belarus, es inconcebible que la Unión Europea siga financiando el régimen comunista de Cuba. Tuvimos amplia oportunidad en reuniones en la Cancillería, con diferentes ministerios, a los más altos niveles del gobierno ucraniano, de plantear con datos, con estadísticas, con realidades, esta participación castrista de manera militar, diplomática y política en contra del pueblo de Ucrania. Y yo creo que es importante seguir insistiendo en ese punto, al igual que hemos hecho en Polonia, en reuniones también de alto nivel y en las comparecencias ante la prensa, que han generado docenas de artículos aquí en este país, haciendo el planteamiento de que es inconcebible, que es incoherente castigar y sancionar a Rusia mientras se financia, se subsidia al mejor subordinado que tiene Rusia en todo el hemisferio occidental. Polonia es miembro, Orlando, de la Unión Europea y tiene poder de veto. ¿Qué piensa usted que hará Polonia ante estos planteamientos y ante esa realidad que es evidente? Vemos que el régimen castrista ahora va a estar Díaz-Canel en las Naciones Unidas y definitivamente va a seguir apoyando a Rusia. El gobierno sueco ya ha hecho varias declaraciones muy fuertes diciendo que llegó el momento de revisar y suspender este acuerdo. Estamos esperando, estamos trabajando con el gobierno polaco, dándole información, tratando que eso también ocurra. Aquí hay un periodo de elecciones en este momento en Polonia. El Parlamento de Lituania jamás ha ratificado ese acuerdo corrupto con el régimen comunista de Cuba. El Parlamento Europeo ya ha pasado 2 resoluciones condenando ese acuerdo, pidiendo que sea revisado o suspendido. La Asamblea Legislativa del Consejo de Europa también ha sacado una resolución y una declaración pidiendo lo mismo, y puedo citar otras instancias de los logros que hemos ido teniendo. Pero es una batalla cuesta arriba contra la estructura corrupta guiada por el Partido Socialista Obrero Español de España, que ha actuado como el guardaespaldas del régimen castrocomunista aquí en la Unión Europea. Pero vamos teniendo cada vez más logros en levantar conciencia y en señalar que es completamente antiético, es completamente contradictorio de que la Unión Europea quiera apoyar al pueblo de Ucrania mientras financia a uno de los agresores contra el pueblo de Ucrania. Diputado, usted hace unos minutos habló de que regresa con el mensaje de la estoicidad del pueblo ucraniano ante la campaña de desinformación, pero a su propio país le están lanzando toneladas de mala información internacionalmente, presentándolos a ustedes como un violador de derechos humanos cuando en realidad están combatiendo al crimen y a las gangas que son de extrema izquierda. Sí, lo que te mencionaba respecto a la desinformación de la propaganda rusa es porque en nuestro continente hay mucha desinformación y solo nos plantean un lado de la historia. Yo creo que es el lado más trastornado y la información más trastornada que nos está llegando. Como miembro del Frente Hemisférico por la Libertad, no solamente me traigo yo ese mensaje, sino lo hemos compartido ya con los 15 países miembros del Frente Hemisférico por la Libertad, en donde vemos congresistas de muchos países de Latinoamérica, porque tenemos que establecer un canal de comunicación de la realidad que está sucediendo. Lo que pasa en nuestros países tendrá que ser también visto con lupa para que todo lo que se haga sea en beneficio de los ciudadanos y no se atropellen en derechos humanos de nadie. Yo creo que es la misma óptica, la misma visión si hablamos también de lo que está pasando en Ucrania, tanto como en mi país, y lo que en esta oportunidad me llevo
es que Ucrania es un país de gente muy noble, muy valiente y que están dispuestos a defender su soberanía. Diputado, muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, presidente del Directorio Democrático. Felicidades a ambos porque han logrado con estas gestiones avanzar la causa de Cuba y de la democracia mundial. Que tengan buen final del viaje allá en Polonia. Enseguida regresamos.